dispuesta a charlar un ratito con vosotros después de un fin de semana que la verdad que es un poco diferente en el sentido de que el equipo, el Real Madrid, no tiene partido y parece que te falta algo. Es verdad que es jornada de selecciones y que hay algunos partidos muy interesantes que seguramente muchísimos de vosotros hayáis visto, pero luego ha sido un fin de semana, o es un fin de semana, o era un fin de semana muy importante para el equipo femenino que jugaba ante el Deportivo de La Coruña, un partido correspondiente a la Liga Iberdrola, que venía justo después de la victoria ante el Atlético de Madrid, pero el mal sabor de boca que dejó la derrota ante el Levante y que por supuesto había que levantarse para volver a coger fuerza y afianzarse en esos puestos de Champions. Así que si os parece, vamos a empezar por ahí precisamente, por el partido con el Real Madrid femenino, con esa victoria al final por 2-0, con goles de Cardona, que si no lo habéis visto, ojalá que pudiera ponerlo, pero no lo puedo poner por cuestiones de derechos, pero me imagino que los que sois muy aficionados al fútbol femenino ya lo habréis visto, ¿no? Golazo de tacón, con toda la intención del mundo, para abrir el marcador. El Real Madrid estaba costando, pero al final, pues con ese gol las cosas fueron más fáciles y ya el remate, el segundo gol que ya daba absoluta tranquilidad, lo consiguió Sofía Jakobsson y al final 2-0 y, como decía, victoria muy importante para afianzarse en los puestos de Champions del Real Madrid. El próximo partido será contra el Logroño, otro rival que está en la zona baja, intentando salir de ahí, conseguir puntos, sumar puntos para salvarse y que volverá pues seguramente a plantar mucha cara al Real Madrid. Fijaros hoy cómo le ha puesto las cosas complicadas al Levante, que ha tenido que reaccionar y ha tenido que remontar hasta en 2 ocasiones para ganar por 3-2. Así que ya anticipo que la clasificación muchas veces es engañosa y que además estos equipos, curiosamente, tanto el Logroño como el Deportivo de La Coruña, el año pasado estaban mucho más arriba, hicieron grandes temporadas y sin embargo pues este año, entre que pierdes jugadoras y que la situación de la pandemia también nos ha descolocado un poco a todos, pues al final no estás de la misma manera que estabas, ¿no? Y eso repercute en el juego y por supuesto en la clasificación del equipo. Y en general diría que no ha sido el partido del siglo del Real Madrid femenino. Me ha parecido que les ha costado mucho, que han tardado en meterse en el partido, que cuando apenas tienen protagonismo jugadoras como Cardona o como Sofía Jakobsson, pues al final se pierde potencial arriba. Y que el Deportivo de La Coruña, la verdad es que con la presión alta, bien colocadito, un partido muy físico, bueno, pues al final complica al Real Madrid, que sin espacios hay veces que se atasca. Y ya la mayoría de los equipos saben lo que le gusta al Real Madrid y cada vez le plantean más tipo de este esquema, ¿no? Y más tipo de problemas. Me estáis saludando todos, muchas gracias. Hola, buenas a todos los que me estáis diciendo hola, desde todas partes de España y también del mundo, porque afortunadamente lo que tiene YouTube y lo que tiene la tecnología es eso, que al final hay un montón de gente que te ve desde otros puntos que son diferentes a España. Que me preguntáis y me habéis preguntado en Twitter por Aslani y durante el partido, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que ya os he dicho durante mucho tiempo que las lesiones del autor son un poco complicadas, que ha estado hasta el último momento tratándose, bueno, que el otro día tuvo sus primeros minutos, pero que cuesta volver después de una lesión del autor y seguramente que David Aznar habrá preferido ser cauto y premiar de alguna manera pues a las futbolistas que durante su ausencia han jugado bien, ¿no? Como es el caso de Jessica Martínez, que hoy ha tenido ese cabezazo, que ha sacado su Yastres y que podía haber sido el 1-0, pero que al final se fue sin marcar la paraguaya, que como siempre batalló y luchó un montón. Y la otra posibilidad que había en el 11 era sacar de la alineación a Corredera, pero es verdad que Corredera ha brillado o ha estado a buen nivel en los últimos partidos y yo creo que David Aznar ha querido ser justo con ellas. Luego ya Aslani pues apenas se le ha podido ver, no hay tiempo para juzgarla
y a ver la semana que viene qué alineación o con qué nos sorprende David Aznar. Pero ya os digo, en principio no hay ningún problema, simplemente eso, que vuelve de lesión y que luego son decisiones técnicas las que llevan a David Aznar a tomar una decisión y otra. He visto que me habíais preguntado, pero perdonadme porque para empezar soy un poco miope, entonces me cuesta leer y como va tan rápido y estaba haciendo un análisis de lo que había sido el partido, pues todavía me ha costado más fijarme en lo que ibais a preguntar. Y ya veo que me preguntáis por Claudia Zornoza, el Real Madrid. Bueno, yo no, la información que manejan otros medios, otras personas, me parece que tendrán su base. Yo por lo que he preguntado no hay nada hecho. Es una futbolista que el año pasado ya se la ofrecieron al Real Madrid, que su representante es el mismo que representa a Misa o a Esther, que tiene buenas relaciones con el Real Madrid, y es lo que me dicen. No he podido confirmar ningún punto, me dicen que no está hecho y que hay muchas opciones o muchas jugadoras que interesan, otras que son ofrecidas porque es su situación, que quedan libres, pero que de momento no hay nada cerrado con esta futbolista. Gracias, Valeria, por estar presente una vez más, aunque sea tarde. Siempre sois bienvenidos, incluso los que no lo veis en directo, los que lo veis más tarde. Esas son la pregunta que he captado, que además había visto que sobre Zornoza me hacíais otra consulta anteriormente, así que creo que con eso respondo todo. Seguiré buscando información y si cambia la situación y si me dicen que hay más detalles o que hay algo avanzado, pues os lo iré comentando. De Rolfo se sabe algo, simplemente que es una futbolista que gusta, que si se fuera Sofía, pues es una futbolista interesante, pero nada más. Es verdad que me toca hacer otras llamadas esta semana para actualizar un poquito la agenda, a ver lo que va pasando. Los fichajes de Naikari y Esther implica que Aslani no va a renovar. No debería implicarlo. Son simplemente cosas diferentes, porque además lo de Esther y Naikari está apalabrado desde el año pasado, prácticamente, desde la temporada pasada, y si no se tuerce, pues se hará, como os he venido diciendo, y no tiene que ver una cosa con la otra. De lo de Aslan y de Jacobson, pues vamos a ver, ya os dije que este mes se antoja fundamental y vamos a ver lo que pasa. Buenas noches, maravillosa amiga. Muchas gracias, el Quillo Granaíno, que es fiel y que siempre me pone mensajes y muy instructivos, y me gusta que me digáis lo bueno y lo malo, que también muchas veces pues me corregís y cuando me equivoco pues me lo decís, y la verdad que os agradezco a todos que interactuéis un montón. Claudia Florentino ha tenido un desempeño fenomenal. Yo creo que evidentemente no se le puede poner un pero a Claudia, que algunos errores que comete pues son más propios de su juventud, ¿no? Pero que es una futbolista que va bien al corte, es una futbolista muy joven, que a lo mejor hay veces que necesitaría la calma y el temple que tiene Babs, que al final es una futbolista muy experimentada, ¿no? Y con una larga trayectoria ya profesional, pero Claudia Florentino desde luego que tiene un futuro, se atisba que tiene un futuro brillante por delante. Me ha hecho gracia la pregunta que me ha hecho, no me he fijado la persona que me la ha dicho, pero me ha hecho bastante gracia. ¿Cuántos noruegos van a jugar en el Real Madrid la próxima temporada? ¿A vosotros cuántos os gustaría que jugaran? ¿Cuántos noruegos os gustaría que jugaran? ¿Y noruegas? Puede ser noruegos, bueno, noruegas no, en este caso serían noruegos y suecos. Pues en noruegos que vayan a jugar la temporada pasada, pues la que viene, pues pueden ser 2, puede ser 1 o puede ser incluso ninguno. ¿Vosotros qué pensáis? Todos me decís que 2, me parece bien de momento. Los que os estáis atreviendo, Carlos y Mario, me decís que 2. Haaland y Odegaard, hombre, cuando hablamos de 2 entendemos que son Haaland y Odegaard. Yo creo que bueno, que lo de Haaland ya os he dicho 1000 veces, que va a depender de cómo esté toda la situación. César Contreras dice 3, no sé cuál será el tercero, a ver si me lo aclara. Que lo de Haaland... Hoy Turquía ha metido 3 a Noruega, así que cuidado, sí, hombre, Noruega no es una potencia ahora mismo, es que tiene grandes jugadores, pero no es una potencia mundial, no es una selección, es una selección que tradicionalmente, además, ha sido muchas veces como que nos la hemos encontrado en la repesca a la selección española, ¿no? Que es una selección muy de repesca y muy de estas historias. En cuanto a que se refería a César a 2 noruegos y una sueca, entiendo, ¿no? O una noruega también en el equipo femenino, que me estáis liando.
que ahora ya me he perdido y lo que se estaba diciendo, que lo de Haaland ya os he dicho muchas veces cómo está la situación, vosotros lo sabéis muy bien, que dependerá un poco de la situación, de las ventas y de lo que pida, claro, el Borussia Dortmund, porque estamos hablando de una operación que se puede disparar pues en torno a los 150 millones. Al final hay que hacer muchas cuentas, ¿no? y mirarlo. Y luego lo de Ødegaard, bueno, un poco lo que os dije el otro día. Primero lo que quiera el futbolista, a ver si le convencen lo que se le diga a principio de temporada para decirle: queremos que vengas, queremos que juegues en esta posición, estos son los planes que tenemos para ti. Y en función de lo que le diga el entrenador, de lo que le diga el cuerpo técnico, de lo que le diga la dirección deportiva, pues me imagino que Ødegaard también tendrá sus planes, además de los que tiene el Real Madrid con él. Es un futbolista del Real Madrid que ha apostado por él desde que era un niño, que llegó a Madrid, que se tiene mucha fe en él, pero que también hay que tener en cuenta, bueno, todo lo que ha ocurrido este año, ¿no? Y por eso yo a veces que no me atrevo a decirlo. Así que vamos a ser prudentes. Me estáis preguntando, mira, esta me gusta. Ari y Carla juegan mañana con el B, están las dos convocadas para mañana, así que yo entiendo que va a jugar Ari. No sé si habéis visto, hoy ha jugado el juvenil, ha jugado Carla, ha metido 2 goles, como siempre, brillante, y entiendo que al final Ari, que hoy no ha jugado, perdón, que ya me pierdo, ya estoy pensando en el día después, que hoy no ha jugado, pues tendrá más posibilidades de ser titular, pero no descarto que Carla pueda salir en la segunda parte. Y qué pedazo de jugadoras, ¿eh? Os animo a los que os gusta el fútbol femenino a que os quedéis con estos nombres, porque yo creo que tanto Ari como Carla Camacho, que yo creo que la diferencia a lo mejor entre una y otra es que Carla Camacho tiene un hambre que es espectacular, es increíble, y cómo sale a los partidos, y da igual que salga en el minuto 1 que en el 45, que sale con la misma intensidad, y es una futbolista que se siente futbolista. Así que os aconsejo que sigáis la carrera de estas dos jugadoras, porque yo creo que si nada se tuerce y si todo les va medio regular en la vida, van a llegar bien. Olga, que si le dio un aire, hombre, Olga aporta mucho. Olga, ¿qué os voy a decir? Es una futbolista que ha salido, da oxígeno al equipo, le ha dado otro aire por la banda. Bueno, de sus botas han salido las 2 asistencias que han supuesto tanto el gol de Cardona como de Sofía Jacobson, y además es una futbolista que es impresionante lo que hace en el terreno de juego, tanto en defensa como en ataque. Me pregunta Virgilio, bueno, todavía es pronto para saber lo que le pasa a Irene, que ya sabéis que se lesionó, puede ser una recaída de lo que tuvo en la otra vez, porque volvía de una lesión, y dentro de 48 horas se le harán nuevas pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión. La verdad es que la pobre, bueno, tenía un vendaje al final del partido, que no sabéis si habéis podido ver todas las imágenes, un vendaje de toda la pierna, y parece más que es en la zona superior, ¿no?, del muslo, de la cadera, el problema que ha tenido, y vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, a ver qué le pasa, ¿no? A ver que todo quede en un susto y que sea una lesión lo menos grave posible, porque la verdad es que ha tenido muy mala suerte esta futbolista, igual que Martuca, que habéis visto que estaba con las muletas y que tendrá que ser operada, y bueno, poquito a poco. Me encanta la raza que tiene, no sé a quién se refería, no sé si a Carla. Me decía Valeria que lo de Carla es impresionante. La verdad es que todos al final habláis de Carla Camacho. Sí, Pedro me decía que habla de Carla Camacho, que se parece por la fuerza y por el coraje a la capitana, a Ivana Andrés, y la verdad es que yo es que la veo salir y que al final lo que hace es contagiar, ¿no?, al resto de compañeras para que se pongan al mismo nivel que está ella, ¿no?, y con esa intensidad con la que vive todos los partidos. Yo la verdad es que cada vez que la veo jugar disfruto mucho viéndola. Muchas gracias, David, porque te gusta mucho verme. Cardona, dice Paula, ha tenido una buena temporada hasta ahora y sigue mejorando. El gol de hoy fue impresionante. Sí, y eso que curiosamente hoy, un poco sobre lo que decía Cardona, al final no estaba del todo, no parecía estar del todo cómoda, ¿no?, porque no había tenido mucha oportunidad de controlar el balón, pero bueno, al final yo creo que ha premiado un poco lo que es esta futbolista, ¿no?, que tiene una clase extraordinaria
y que lo demuestra con poquito que hace, con poquito que toca y no necesita mucho pues, al final para salirse. Sí, desde luego que es increíble el gol de Marta Cardona. Me habéis hecho alguna pregunta que os iba a contestar, pero como me vais poniendo e intento buscar cómo iban los partidos, que hay algunos que había dejado ahí pendientes y quería buscarlo y al final me pierdo entre tanta... me había preguntado uno de la portera, que ya os dije, porque lo dije también en algunos mensajes que me poníais, que me preguntabais con la portera, cuál era la portera que dije que podía ser la que viniera al Real Madrid para la próxima temporada y la portera a la que yo me refería entonces, que os confundí un poco porque os decía que había empezado muy mal y que luego había mejorado, y es verdad que a lo mejor no en cuanto a la clasificación, sí el juego, y también en cuanto a los puntos, porque había conseguido más, es la portera francesa del Betis, así que ya lo he dicho, pero no se lo digáis a nadie, era la que estaban siguiendo, lo que no sé si estaba cerrada o no, pero era la que estaba en la lista para la próxima temporada. Me preguntabais cuántos equipos van a Champions. Van los 3 primeros, solo uno directo, y los demás van pasando y van pasando rondas. Bueno, nos suenan solo atacantes. Nosotros hemos hablado de defensores, hemos hablado de una portera, hemos hablado de defensoras centrales, hemos hablado de futbolistas de medio centro, o sea, que al final suenan las de arriba porque digamos que ya están hechas y que Esther Aikari era algo que es un secreto a voces. Eva Navarro también se sabía. Hay otra futbolista que también están siguiendo y que no sé si le había dicho, que es Atenea del Castillo, que es una que hoy precisamente no ha jugado porque estaba sancionada, pero que es una gran futbolista que también está en la lista, porque el Real Madrid al final tiene una lista enorme de futbolistas, pero hay un montón. En Madridismo al día acertamos con lo de la portera del Betis. Sí, mira, Madridismo al día, que tuvieron buen ojo y supieron, bueno, también porque es una futbolista experimentada, con calidad y que además es buena portera, porque algunos me decíais otras, pero vamos, que sí, que acertasteis alguno. Y en cuanto a defensas que me preguntabais, pues habíamos dicho algunas, desde Irene Paredes, pero que había que depender de la situación del equipo para la Champions. Celia, habíamos dicho también, y la última que os dije, pero que casualmente luego se ha lesionado, y creo que no sé si tiene para 2 meses o por ahí, era Rocío Gálvez, una de las centrales del Levante, pero que en esa lista hay un montón de futbolistas. A mí lo que yo creo que se necesita es fichar algo más de fuerza para el centro del campo. Es lo que creo que a lo mejor le falta al equipo. Se habla de blanco o azul escudo para los nuevos... Habláis de los asientos del Bernabéu. No he podido preguntar, que tenía esa pregunta pendiente para ver si me lo podían confirmar. Cuando nunca se han cambiado a blanco, cuando se hizo la remodelación, yo creo que es un poco por que enseguida se ponen más sucios. Entiendo que es un poquito por eso, que el azul al final es otro tipo de color, pero lo preguntaré, no quiero confundirte, Quillo. Así que como no te quiero confundir, al final prefiero darte la información cuando la tenga correcta. Lucía Rodríguez no me consta que esté en la lista. No me consta, pero lo puedo preguntar porque la lista es extensa y a lo mejor yo no puedo acceder a todo, porque muchas veces pues hay cosas que se tienen que guardar por las negociaciones y que no es bueno que se sepan y que no es bueno que trascienda, así que entre unos y otros me imagino que haya gente que lo lleva más en secreto que otros. Yo creo que alguna sorpresa va a haber, que habrá algún fichaje que no nos esperemos, estoy convencida. Y hombre, Hamraoui en la media puede dar, pero yo creo que se necesita algo más, que necesita alguna jugadora con potencia, con fuerza, que equilibre un poquito el centro del campo, sobre todo en los partidos que son más de choque, más duros, más de fuerza. Entonces yo creo que es diferente. Me pregunta Javier que quién me cae mejor, Manolo Lama o Paco González. Vaya preguntas que me haces, es que los dos me caen muy bien, no te voy a decir no te voy a decir uno, porque si no el otro se me enfada y se me pone celoso, o sea que no me voy a decantar por ninguno de los dos, aunque agradezco tu pregunta.
Hombre, a Ana Batel, la verdad que está haciendo buena temporada en el Manchester United, que creo que hoy era el día que iban a jugar en Old Trafford, ¿no? Por primera vez el equipo femenino, así que una experiencia que habrá vivido increíble. Voy a ver un poquito porque me estoy quedando sin... ¡Ay, qué gusto! Así, como hablo tanto, pues al final necesito un poco refrescar la garganta. Que hay muchas jugadoras que seguramente os gustaría ver de blanco, hay muchos que pedís el fichaje de una crack. Yo creo que en algún momento va a llegar esa crack, no sé si para esta temporada o para la que viene, y que al final hay que ir pasito a pasito y llegarán todas las jugadoras de las que habláis. Así que yo, según vaya sabiendo nombres, pues poco a poco os los iré diciendo, os los iré comentando y a ver de todos los que se pueden hacer, porque hay veces que las cláusulas son prohibitivas. Por ejemplo, en el caso de Berta Pujadas, que también era otra de las delanteras, o sea, otra de las defensas de las que hablé, que está el Madrid interesado, pues al final, si te ponen una cláusula de compensación de 100.000 euros, no puedes ir pagando 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, porque al final es mucha cantidad y ya sabéis que al Real Madrid no es un club que pague cláusulas desde hace tiempo. Que fichen, pero que también renueven, eso es importante. Renovarán a las dos suecas, joder, ya os he dicho que todavía... que a mí no tengo todas conmigo, es lo que os dije la última vez, que mis sensaciones no eran del todo con la sensación de que se iban a renovar, pero que la decisión no estaba tomada todavía al 100% y que en este mes ya se iban a tomar decisiones más concretas. Y luego, bueno, si esta semana, que también he dicho que voy a hablar un poquito del Real Madrid, que sabéis, jornada de descanso, el fin de semana es tranquilo, como os decía al principio, y la vuelta a los entrenamientos y a ver si se empiezan a recuperar futbolistas, que esta semana va a ser decisiva para que vuelvan a la dinámica del grupo. A ver, me preguntáis más por el femenino, ¿sabes algo del parque temático del Real Madrid en Valdebebas? Eso yo creo que de momento está aparcado, además mucho. Me temo que además con la situación de la pandemia, pues ahora mismo la situación es más complicada. Un vídeo que circula de los pingüinos andando por las horas. Era sí, lo vi, me lo pasaron y hubo gente que se pensaba que era verdad y además me consta que ha trascendido en muchos de los estamentos del club. Era gracioso, incluso dije, joder, a ver si puedo hacer yo uno en vez de poniendo pingüinos, poniendo otra cosa. El Kroos y Valverde juegan contra el Liverpool. Pues mira, Mario, te voy a decir una cosa. A día de hoy no se sabe si van a jugar. Se supone que Kroos va a llegar, que lo tiene más complicado Fede Valverde. Pero yo en esto de las lesiones, hijo, ya prefiero ser cautelosa porque cada lesión en un futbolista es un mundo y luego se van retrasando los plazos y luego me decís que os he ilusionado y no os he ilusionado. Así que, bueno, vamos a ver poquito a poquito. La idea es que llegue Kroos, o que Kroos va a llegar y Fede Valverde va a hacer todo lo posible para llegar a ese partido. Luego veremos qué pasa. Así que hay que tener mucho cuidado con Modric, que no va a jugar, como dice Javi, el último partido de la selección de Croacia, así lo ha dicho hoy su seleccionador, así que va a descansar Javier Hernández. Saludos desde South Carolina. Anda, mira qué buen sitio para estar. No va a jugar Modric, así que será importante que esté a tope, con Casemiro también, porque ha perdido dos jugadores importantes para el centro del campo, para el partido contra el Eibar, que parece que ninguno de los dos va a llegar. Kroos y Valverde, que además son futbolistas bastante similares en ciertas cosas. Se habla que va a gastar 250 millones, como hace unos años. No creo que gaste 250 millones el Real Madrid, porque no costarían eso los fichajes de Mbappé y de Haaland los dos juntos, costarían muchísimo más. Así que vamos a ir un poquito con calma, porque cuando hablamos del dinero ajeno parece que se puede gastar a mansalva y hay que mirar las cuentas del Real Madrid, que os animo a que miréis el presupuesto del año pasado y todo lo que se deja de ingresar al no haber público en el estadio, en cuestión de abonos, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Y que además la gente tampoco está para hacer demasiados gastos, pues a lo mejor si todos los años te compras la camiseta, a lo mejor
en otro momento, pues al final decides que no. La lateral derecha es muy buena, no sé si se refiere a Kenty, que desde luego que es buenísima, que es una futbolista increíble. Sobre Marta Cardona no tengo noticias, de todas maneras lo preguntaré, es que tenía un día un poco atareado y no he tenido contestación a eso. No os preocupéis, que mañana cuando haga el vídeo de rigor os informaré de todo lo que pueda saber y de cómo están Babs y de cuándo van todos. Este verano venderán a Jovic, ¿no? Pues mira, Nacho, es que al final esto es oferta y demanda. Si hay ofertas, si puedes reemplazarlo. Yo entiendo que un poco también el futbolista en el mercado de invierno dio ese paso, ¿no? De querer salir, porque se sentía un poco frustrado, pero también cuando tienes un año eres más maduro, ha sido un año complicado para él en muchos aspectos y es difícil porque también hay que pensar lo que costó Jovic, que hay que rentabilizarlo y el Real Madrid no lo va a regalar. Así que es una situación complicada y yo creo que en el Madrid tampoco ha tenido mucho tiempo para demostrar. No ha tenido muchos minutos. Es verdad que, joder, que hay gente que le das medio y lo aprovecha al máximo y hay gente que tiene y no son tantos. También Rosita del Betis. Pues cuando dije que tenían pensado Rosita del Betis, Rosita, no sé cómo es apellida porque yo la conozco como Rosita, pero ahora te voy a decir Rosa Betis y enseguida te lo digo. A ver cómo se apellida. Pues Rosa Márquez, Rosita, Rosa Márquez. Así que Jovic es un... Sí, es verdad, Jovic es un Bale 2.0 porque es un futbolista que tampoco es un 9-9, sino que por las circunstancias, ¿no? También ha jugado como 9, pero es un futbolista también que juega en otra posición. Si me decís, todos me confirmáis, Rosa Márquez, que si está al 100% del autor. Está, lo he dicho al principio, seguramente que has llegado tarde, que las lesiones del autor son un poco complicadas y al final es complicado estar al 100% enseguida, que hasta que vuelves a encontrarte pues lleva tiempo y supongo que por eso David Zandar la está metiendo poco a poco en la dinámica de los partidos. ¿Qué más me preguntáis sobre Reinier? Bueno, la verdad es que no está siendo lo mejor posible la cesión porque no está teniendo no está teniendo protagonismo. También es un año complicado, que venía con una forma distinta. Es el... Nada, hombre, Alba, yo lo entiendo, no todos estáis desde el principio, pero espero haber respondido a tu pregunta. Que era el primer año, vamos a ver, porque el futbolista desde luego lo que quiere es jugar, tener minutos, porque para no jugar está en el Real Madrid y habrá que ver qué otras ofertas tiene a la mesa, si el Borussia quiere renovar otra vez la cesión. Bueno, ahí es el momento ahora, en el mes de marzo y abril, es cuando tienen que arreglar todos estos asuntos y cuando se van a resolver todas esas dudas de los futbolistas cedidos, que el Real Madrid tiene muchos, qué se va a hacer con ellos y al mismo tiempo, ¿no? Pues planificar todo lo que viene después con los fichajes o con los puestos que se necesitan reforzar. En cuanto a la portera, si una portera no es para que Misa sea suplente, sino para crear más competencia. Yo soy de las que piensan, no sé vosotros, que cuanto más competencia hay en el equipo, pues mucho mejor. Si hay dos nueves extraordinarios, pues mucho mejor para el equipo, porque al final esto es como lo de Cristiano y Messi. ¿Por qué son tan buenos? Porque el otro se necesitan y cuanto más es la competencia, más se pican y más se hacen mejores entre ellos. Así que vamos a ver. Con Lunin en principio que se quede, es un futbolista, es un portero de futuro y mientras que el futbolista sabe que llegará su momento. De momento aquí va a querer, se va a apostar por él, evidentemente. Que por ejemplo la selección ucraniana también se cuenta con él, es verdad como segunda o tercera opción, pero es un futbolista muy joven. Hola Ángel, buenas noches, que sois muy educados además y me saludáis cuando entráis. A todos los que os he saludado también, daros por saludados. Bueno, Naikari o Esther, las dos son buenas jugadoras, son diferentes, pero como teóricamente van a venir las dos al Real Madrid, me quedo con las dos.
que me preguntáis cuál es mi jugador favorito y mi jugadora favorita, pero de todos los tiempos o de esta temporada, que ya he dicho muchas veces, cuando el Castilla, cuando vuelve el Castilla al Di Stéfano. No sé si me preguntas, el Castilla juega en el Di Stéfano, también juega el Real Madrid, pero juega el Castilla también en el Di Stéfano. Y en cuanto al Real Madrid, en principio juega en el campo 11. Yo creo que cuando haya grandes partidos, cuando haya público, pues seguramente jugará alguno en el Di Stéfano y otros en... Y a lo mejor, quién sabe, si algún día en el Bernabéu, cuando ya esté inaugurado. Saludos a Bolaños de Calatrava. ¿Qué información tienes de Haaland? ¿Cómo van las negociaciones, Eduardo? Ya lo he contado, pero lo vuelvo a contar. No hay negociaciones, se empezarán más tarde. Vamos a ver lo que se puede vender, lo que no se puede vender, lo que pide el Borussia Dortmund. Ya he dicho 1000 veces que el año que viene tiene una cláusula de 75, este año no tiene cláusula, así que vamos a ver cómo va la cosa y si se empiezan las negociaciones. Y bueno, creo que hemos repasado de las plantillas actuales. Joder, las plantillas actuales, mis favoritos. Del femenino me gusta mucho, lo dije el otro día, me gusta mucho Sofía, me gusta mucho Casi, porque me parece que al final es un poco el termómetro del equipo y es una futbolista que tiene un trabajo no tan brillante, pero que aporta mucho. Y Cardona, evidentemente. Y el Real Madrid, bueno, Toni Kroos, Luka Modric y Benzema, digamos que son mis 3 futbolistas preferidos. Es que quedarme solo con uno me parece súper complicado. Irene Paredes era la que estaba en la lista, pero claro, hay que asegurar la Champions. Es una futbolista que gana más dinero, que tiene un caché más alto, y también ella, entiendo que quiere jugar pues en un equipo que tenga opciones de hacer cosas más grandes. Así que está jugando en el campo. Ah, sí, perdón. Sí, es que estaba pensando en otra imagen de otro día en el campo 7. Sí, tenéis razón, lo habéis dicho, Quillo y el otro. Quillo y... ¿Quién era el otro? ¿Jorge o Virgilio? Es cierto, pero yo estaba pensando ya en cuando acabara la pandemia, que volvería a jugar el Castilla en el Di Stéfano, que el principio en el campo 11 juega el primer equipo femenino, en el campo 10 juega la cantera femenina, es que un poco la memoria, y si hay algún partido importante, pues podría jugar en el Di Stéfano. Disculpadme el error, que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Me dice Daniel, yo estaba en ese partido, un Castilla Athletic, Bilbao Athletic, que por el título de Liga de Segunda División, partidazo. Bueno, pero es que aquella temporada, que es la temporada de la Quinta del Buitre, tenemos algunos años, y ir a ver el Castilla al Bernabéu era que se llenaba el Bernabéu. Me acuerdo un partido, que seguramente los que tengáis más años os acordáis, un Real Madrid, o sea, no, Castilla, contra el Atlético madrileño, que corregidme los que estuvierais, seguro que Daniel se acuerda, que no sé si fue 6-1 y marcó 5 Butragueño, el último de penalti. Creo que fue 6-1, ¿no? Creo, pero es que no me acuerdo exactamente, creo que se fue 6-1, pues habla de super memoria. Y metió, ya te digo, 5 goles el Buitre, el último de penalti lo tiró súper tranquilo, como era él, andando, tal. Y fue también un partidazo. Yo recuerdo aquella temporada que prácticamente me vi todos los partidos del Castilla, de aquel Castilla que daba gusto verlos jugar, y muchos de ellos, si no la mayoría, se jugaban en el Bernabéu. Y se jugaban el sábado por la tarde, si no recuerdo mal. ¿Qué ganas tenemos de la Copa de la Reina? ¿Qué partidos te gustaría ver? De la Copa de la Reina, así por cotillar. Uy, no sé. Hombre, un derbi, un clásico, cuanto más tarde sea mejor. Otro derbi contra el Madrid Club de Fútbol también podría ser interesante. No sé, difícil, ¿eh? Gracias por tu trabajo y tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por estar ahí. ¿No recuerdas ese resultado? Sí, había un ambiente increíble. A mí me gustaba mucho ir. Hay que fichar a Wendy Renard. Sí, estamos de acuerdo, Mario. ¿Podremos optar al título femenino en un par de años? Yo creo que esa es la idea, y se luchará. Hay que ir creciendo poco a poco, porque es que la sección tiene, pues eso, 8 meses, ¿no? Así que con paciencia
al final podemos ir creciendo y seguramente que el Real Madrid peleará por el título y espero que lo antes posible. Bueno, que se va haciendo tarde, que además hay que cambiar la hora, recordadlo, que bueno, como mañana tenéis partido tempranito, pues no pasa nada, pero si queréis ver más fútbol femenino, por ejemplo, tenéis 2 partidos mañana, el partido del Real Madrid Cadete y el partido del Real Madrid B, que los dos van a ser bastante interesantes porque el título está en juego y seguro que os vais a entretener. Sobre todo, bueno, el cadete a mí me gusta mucho cómo se juega ese equipo, que tienen futbolistas de mucha calidad, y en el B, pues el aliciente es Ari, el aliciente, bueno, hay también Carla Camacho si puede salir, Paula Partido, Sarita, bueno, un montón de jugadoras que pintan muy bien y que al final ahí también se tiene que ver el futuro que viene pisando fuerte de cara a ocupar en algún día los puestos de la Liga Iberdrola. Que repetiré el directo, si me quedan algunas preguntas por ahí por contestar y espero que el próximo día las pueda contestar a todas, pero es que a veces se me acumulan y que es muy complicado y repasamos también partidos viejos y esas cosas y nos volvemos nostálgicos y los que sois más jóvenes pues al final Dana es una bueno, Dana a mí me encanta. Dana me parece abrazote, tierno, arancha, feliz de sueños, muchas gracias. Dana es una futbolista que me encanta. Fijaros mañana, centro del campo, increíble. Así que nada, que muchas gracias a vosotros de verdad por estar ahí, porque así me animo más a hacer directos, porque encuentro vuestro cariño y que me arrobáis. Y nada, a ver si repito pues a principios de la semana que viene, después de los resultados de las selecciones y sobre todo para ver cómo están los jugadores que están lesionados. Un gusto, muchas gracias a todos, un beso, nos vemos muy pronto, chao.